Buenas noches, mi nombre es Nayeli Gómez de la Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a ver el tema de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales, y los temas son correlación y regresión. Los siguientes temas que vamos a ver con ejemplos son correlación, 10.2, 10.3 regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción, y 10.5 regresión múltiples. A continuación tenemos unas definiciones. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades de coeficiente de la correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 mayor o igual a R, mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor R no se ve afectado por la elección X o Y. Intercambie todos los valores de X o Y, o el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor R es muy simple, y los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes de las correlaciones: uno de ellos es concluir que la correlación implica causalidad. El otro proviene de datos basados en promedios. Y el tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación tenemos el primer ejercicio, que dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las medidas del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stadlib y Brian Head and Intelligent Question Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos los datos. Entonces vamos a revisarlo por medio de Minitab. Como ya lo tenemos abierto, aquí vamos a revisar. Tenemos todos los datos. Entonces vamos a hacer una muestra: estadísticas básicas y correlación. Aquí nos vamos a ir ahí, vamos a seleccionar ambos. En este caso ya los tengo seleccionados. Vamos a revisar qué información nos arroja. Y aquí lo tenemos. Dice que la correlación negativa es cuando es más pegado al número negativo. Entonces, cuando hay un valor muy cercano al 0, básicamente no hay correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como 0.99, 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando hay un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa.
La correlación positiva significa si un valor del eje X aumenta, también el eje Y aumenta. Al contrario de la correlación negativa, es cuando un valor aumenta, el otro se reduce. Entonces, en este caso la correlación fue de punto 179, que si lo redondeamos es punto 18 y el valor está muy cercano al 1. Y de manera visual podemos decir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Pero hablando estadísticamente, se usaría el valor de P. Si no nos dan un nivel de significancia en el problema, seleccionamos el nivel de significancia de 0.05, que en nivel de confianza es 0.95 o 95%. La hipótesis nula es igual a 0, lo que significa que no existe correlación, y la hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente al 0, por lo que en este caso nuestro valor de P es de 0.62. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Y ya con esto damos por terminado el primer ejercicio. De igual manera podemos revisarlos en asistentes y regresión. Y aquí vamos a revisar. Aquí nos va a arrojar un sinfín de gráficas y donde nos explica aún mejor. Entonces, por lo pronto sería todo con el ejercicio número 1. Seguimos con el ejercicio número 2, igual con el tema de correlación. Aquí nos está hablando sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Hard Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Esa es una pregunta que nos hace. Aquí tenemos todos los datos y lo vamos a revisar por medio de Minitab. Entonces aquí tenemos la información, son todos los datos, tenemos 10 datos de cada uno, tanto del CO2 parte por millón y de las temperaturas en grados centígrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Aquí tenemos, vamos a seleccionar partes por millón y temperatura. Opciones es correlación de Pearson y vamos a revisar qué nos da, qué información nos da. Aquí tenemos la información y nos da una correlación de 0.892. Entonces dice que la correlación de Pearson de CO2 parte por millón y temperatura es igual a 0.892, lo que quiere decir que tenemos una correlación positiva, ya que se acerca al 1. Nuestra hipótesis nula sería que es igual a 0, y en este caso no tiene una correlación. Nuestra hipótesis alterna con un valor R diferente de 0, por lo que se rechazaría la hipótesis nula.
el resultado es igual a 0 y aceptaríamos la hipótesis alterna que nos dice que el valor de P es diferente de 0. Entonces, de esta manera lo analizaremos con el asistente. Regresión. En esta parte de aquí no hay una secuencia. Vamos a seleccionar cualquiera. Tenemos un nivel de significancia por default de 0.05, debido a que en nuestro ejercicio no nos pide un nivel de significancia. Entonces aquí podemos observar todas los resultados. Igual tenemos aquí un warning. Dice que debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas de exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Entonces, básicamente, este asistente nos ayuda a analizar mejor más cada detalle. Y también nos da, como por ejemplo aquí, nos da unos warnings, unas alertas por si algo puede que no estemos haciendo bien. Entonces dice que no hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden ser una fuerte influencia de los resultados. Y pues aquí tenemos las diferentes gráficas. Regresión para temperatura CO2. Dice gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor X. Las líneas descontinuadas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Vamos a ver que aquí están dentro de. Por lo tanto, lo que podemos decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternas de que nos dice que si hay una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Lo que quiere decir que cuando la temperatura aumenta, el CO2 también aumenta. Entonces, con esto damos por terminado el ejercicio número 2. Seguimos con el siguiente tema, que es regresión. La definición: a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de precisión o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, el valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. El residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado en el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada y Y predicha. En una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada
y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y Y. A continuación vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo es edad y tamaño de cintura de los hombres. Dice: a continuación se presentan las edades de hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, en la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a abrir Minitab y vamos a ver la información. Como pueden observar, aquí tenemos 40 datos de hombres y el tamaño de su cintura. Entonces igual vamos a estadísticas básicas, correlación. Aquí vamos a de hombres, y aquí tenemos la información. Dice: la correlación de Pearson de edad hombre y tamaño cintura hombre es de 0.845 y el valor de P es 0. Entonces se interpretan datos de coeficiente de correlación. Puede ser -1 a 1 positivo. Como es muy cercano al 1, es una correlación positiva, debido a que es muy cercano al 1, porque el resultado fue de 0.845. Y como podemos ver, una correlación positiva es todo aquello que esté cercano al 1. Entonces dice que el valor de P es menor a 0.05. El valor de significancia cuando el ejercicio no lo determina es por default nivel de confianza 95%. Por lo tanto, si tenemos un valor P menor al 0.05, significa que existe una correlación. La hipótesis nula plantea que no existe correlación y la alterna plantea que sí existe una correlación. Entonces, este es una de las formas en las que podemos realizar. Entonces vamos a realizar otra gráfica. Vamos a revisar aquí. Aquí vamos a tener cuidado, ya que uno depende del otro. Entonces Y es el tamaño de la cintura y C1 es la edad del hombre. Entonces de ahí nos vamos a gráficas. Le vamos a dar 4 en 1, aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver los resultados. Entonces aquí dice que el tamaño de la cintura de un hombre es de 59.64 más 0.6259 de acuerdo a la edad del hombre. Entonces vamos a hacerlo de una manera manual con esta información. 59.64 más 0.6259, a ver qué información nos da. Aquí tenemos la información. Dice que aquí nos está pidiendo cuál es el tamaño de cintura de un hombre de 20, 40 y 60 años. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos la información que nos arrojó la gráfica y vamos a sacar a un hombre de 20 años de edad cuánto debe medir su cintura. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 59 más 62.59 y lo vamos a multiplicar
por la edad de la persona. Nos da una, a ver, vamos igual a 62. Aquí está. A ver, otra vez. $59. Vamos a comenzar. Es igual a 59 más .6259 por la edad de la persona. Dice que una persona de 20 años tiene una cintura de 72.16. De igual manera vamos a hacer lo de el hombre de 40 años. Es igual a 59 más 62.59 por la edad de la persona. Nos da a una tamaño de cintura de 84.67, que redondeado sería a 84.68. Aquí lo podemos ver. Y por último tenemos que sacar la dimensión de la cintura de la persona de 60 años. Y esta nos da una cintura de 97.19. Y de esa manera podemos ver que es de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad va subiendo la cintura. Entonces quiere decir que es una correlación positiva. Entonces nos vamos a nuestros datos y podemos ver en asistentes, regresión simple. Acuérdense aquí, tamaño de Y es el tamaño de la cintura y en el tamaño de X es la cintura del hombre. Entonces vamos a agarrar una gráfica lineal. El nivel de significancia va a ser de 0.05 debido a que no tenemos un dato en el problema que nos hicieron. Y podemos ver aquí tenemos, dice, la correlación positiva R es igual a 0.85. Indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de cintura también tiende a aumentar. Ok, y aquí lo vamos a observar. Entonces esta gráfica también, como podemos ver, aquí viene la cintura pronosticada del hombre y la edad, por lo que hicimos nosotros fue la de 20 años. Dice que tiene una cintura de 72.16 y si podemos ver aquí es lo que nos salió manualmente. El de 40 años tiene una cintura de el de 40 años una cintura de 96.14, 84.68. A ver, de 40 años aquí lo tenemos, 84.68, y el de 60, 97.19. Aquí lo podemos ver. Entonces quiere decir que lo que hicimos manualmente estaba correctamente, por lo que de acuerdo a la edad la cintura va creciendo. Y con esto concluimos el ejercicio número 3. Seguimos con el siguiente ejercicio. Edad y tamaño de cinturas de mujeres.
Anteriormente fue de hombres, ahora vamos a revisar las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a entrar a Minitab y vamos a revisar. Como podemos observar, aquí tenemos los datos. Tenemos 40 datos, tanto de cinturas como de edad de mujeres. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a tener mucho cuidado. El valor de Y debe ser la cintura de las mujeres y el valor de X sería la edad de las mujeres. Nos vamos a gráficas, ponemos gráficas 4 en 1 y le damos a aceptar. Entonces aquí podemos ver las gráficas, diferentes líneas. Tenemos gráficas de residuos, gráfica de líneas ajustadas, donde podemos ver a detalle la información. Tenemos aquí, dice que el valor de P es igual a 0. También nos podemos ayudar es en el asistente, que dice, a ver, regresión simple. Recordemos que aquí tenemos que tener cuidado, o sea, lineal. Nuestro nivel de significancia es 0.05 porque nuestro ejercicio no nos pide ninguna información, así que por default el nivel de confianza es de 95%. Entonces aquí podemos observar, y por lo que podemos ver aquí, regresión para cintura en centímetros mujeres versus edad, existe una relación entre X y Y. Dice: la relación de cintura de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. Vamos a ver, aquí dice, debido a que nuestro resultado fue positivo, ya que fue un resultado de 0.87, dice que la correlación positiva 0.87 indica que cuando las mujeres aumentan, cuando la edad de las mujeres va aumentando, su cintura también. Entonces eso quiere decir que es una correlación positiva. Podemos ver también aquí 4 puntos de datos atípicos, y aquí podemos ver toda la información general. Vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Dice cuál sería el tamaño de la cintura para la mujer de a su edad 18, 36, 54 años. Entonces a los 18 años estaría su cintura entre 68.291. A los 36 estaría entre 84.481, y a los 54 años estaría alrededor de 98.647 aproximadamente. Entonces, de acuerdo a nuestras gráficas, una mujer, al igual que el hombre, entre más edad tienen, su cintura va creciendo por default. Y como anteriormente vimos, también el asistente nos ayuda y nos da a veces algunos warning. Por ejemplo, 4 puntos de datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en la gráfica. Entonces son alertas que nos indica la gráfica y que nos pueden ayudar de mucho. Entonces, por mi parte sería todo en este ejercicio número 4. Seguimos con el ejercicio número 5.
10.4 variación e intervalos de predicción. El ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras en 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el peso por libra y millas por galón, que es lo que nos pide el problema. Entonces nos vamos a gráficas, estadísticas básicas, regresión. Aquí nos vamos, aquí en respuestas vamos a poner estadística va la regresión, predictores, regresión, respuestas, millas por galón, ajustar modelo, predictores, respuestas, millas por galón, respuesta va millas por galón, y en predictores pesos libras. Ok, gráficas 4 en 1, aceptar. Entonces aquí podemos ver la información, la ecuación de regresión, millas sobre galón es igual a 42.83 menos 0.006 pesos por libra. El coeficiente, pues ahí lo tenemos, el valor de P es igual a 0.00. Análisis de varianza también tenemos aquí. Y tenemos nuestras gráficas, las cuales nos pueden dar mucha información. Tenemos el diagrama de residuos. Aquí podemos ver cómo tenemos un punto disperso. Entonces de esta manera podemos sacar la información que nos pide. Para la pregunta número 1 dice que la pregunta número 2 dice que si existe evidencia suficiente para determinar la afirmación de una correlación lineal entre el peso de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. Sí existen evidencias suficientes, ya que hay una correlación lineal. En la pregunta 3 dice qué porcentaje de variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera. El porcentaje es de 63.86%. Y si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo en carretera?
para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo y predicción del 95%. Entonces aquí vamos a de nueva cuenta y nos vamos a ayudar con el asistente. Aquí igual Y super libras. Nos pide un nivel de confianza del 95%, ahora sí. Por lo tanto el nivel de significancia es de 0.05. Entonces aquí tenemos, dice que la correlación negativa R indica que cuando Nioro aumenta el peso de libras tiende a disminuir. Ok. Dice la correlación negativa R .87 indica que cuando ciudad millas galón aumenta, peso de libras tiende a disminuir. Aquí podemos ver algunos puntos atípicos y por lo tanto dice que tenemos aquí en esta gráfica tenemos unos puntos fuera de las líneas, por lo tanto aquí nos explica más a detalle todo lo que necesitamos saber. Y con esto damos por terminado el ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 7, regresión múltiple. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas galones sea la variable de la respuesta. Y utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros, 3.5 desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a abrir Minitab y pues aquí podemos ver los datos que tenemos. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas, a regresión. Aquí vamos a ajustar por modelo. Entonces va a ser carretera. Esta va a ser peso libra, longitud, frenado, cilindros, entonces aquí nos vamos a ir a gráficas, 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos la información. Tenemos un residuo de 3.69 en R y tenemos nuestras gráficas. Podemos ver aquí que dice que la constante, coeficiente 51.00, un valor de T 4.15 y un valor de P de 0. Entonces vamos a hacer otra gráfica, estadísticas, regresión. Vamos a ajustar regresión y aquí lo vamos a cambiar. En respuesta le vamos a poner peso. En
predictores vamos a poner cilindros, desplazamiento y capacidad. Gráficos, aceptar. Entonces aquí podemos ver valor de P igual a 0. Tenemos una R cuadrada de 80.19 y una R negativa de 72.57%. Entonces aquí tenemos de igual manera nuestras gráficas. Así que por lo tanto la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, ya que esta indica que es diferente a 0. En este caso estos valores se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque nuestro valor P es igual a 0.00, que es menor a 0.05, que es lo que nos indica. Entonces la respuesta a nuestras preguntas, la primera es 27.3237 con un índice de 26.0512 a 28.5961. Esa es la respuesta 2. La respuesta 1 es de 48.24 con 0.00470. Y la respuesta número 3 dice que Y fuera 35.7 y de 0.8833, básicamente que el peso de libras 2595, un cilindro de 6 y un desplazamiento de 1.80. Y con esto podemos revisar igual con nuestro asistente. Vamos a revisar con nuestro asistente. Entonces, con esto damos por terminado el ejercicio número 7. Vamos con el ejercicio número 8. Colesterol hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Entonces vamos a revisar nuestros Minitab. Aquí vamos a revisar. Aquí tenemos todas nuestros datos, por lo tanto vamos a estadísticas, regresión, ajustado el modelo. Entonces va a ser la edad y nuestros predictores van a ser la estatura, el peso y la cintura. La cintura. Vamos a ver. Entonces aquí podemos ver la información.
Dice que nuestra estatura en pulgada es totalmente correlacionada al valor de P. Ahora vamos a ver el valor de P. Dice que es, como podemos ver, ese dependiendo de las descripciones se mueve. Tenemos un valor de P de 0.903, 0.654 y 0.003. Ok, entonces aquí tenemos más información. Tenemos nuestras gráficas. Como podemos ver, las gráficas se ven normal. No vemos ninguna algo que se dispare o que esté fuera de. Por lo tanto, vamos a revisar asistentes, regresión simple, columna Y la edad, lineal, columna Y la edad, estatura y peso. Estatura, dice la correlación entre la edad y la estatura pulgadas no es estadísticamente significativa. Vamos a ver aquí. Igual lo vamos a hacer el asistente, regresión simple. Lo vamos a hacer con el peso. A ver, aquí tenemos que la correlación es positiva. Indica que cuando el peso en libras aumenta, la edad también tiende a aumentar. Aquí podemos ver. Aquí tenemos los pesos. Entonces, con esto podemos sacar toda la información que nos pide nuestro ejercicio. Y podemos ver aquí tenemos unos puntos atípicos que están fuera de. Vamos a ver regresión, peso en libras, y el otro es cintura. No, sería estatura. Entonces con esto haríamos por terminado el ejercicio número 8 de la unidad número 2.